Gracias por abrirnos un espacio en tu mañana. Enciende tu fe. Bienvenidos a el devocional de la Morada Radio. Déjame un momentico con la música. Me va a dejar... Ah, eso. Esta es esa intro. Dices que quieres ser bendecido, que Dios te dé lo que has pedido. Una casa, un coche, una cuenta llena, pero el alma vacía, qué pena. Dices que esperas una promesa, pero buscas más la riqueza. Olvidaste que el reino eterno vale más que el oro, más que el tiempo. Ah, ¿cómo la ves? ¿De qué sirve? No. Bueno, mi gente, muy buenos días, muy buenos días. El petardo de hoy está súper buenísimo. Y como siempre, después obviamente de terminar el devocional, se lo suelto allí para que lo compartan, lo escuchen y lo disfruten. Muy buenos días, Juanca, ¿cómo amaneciste? Muy buenos días, pastor. Muy bien, gracias al Eterno. Qué bueno, qué bueno. Un saludo muy especial a toda la audiencia que a esta hora de la mañana está conectada con nosotros como siempre. Hoy es un día espectacular. Amén. Hoy estamos cumpliendo 4 años como ministerio. Le damos la gloria al Señor por eso. Son 4 años de ver la fidelidad de Dios, de ver la grandeza de Dios. Y bueno, qué gusto poder celebrarlos también con todos ustedes. Mándenos un saludo desde donde nos ven, desde donde nos escuchan. Estamos felices y alegres por lo que el Señor está haciendo. Y me encanta porque hoy empezamos a estudiar la palabra, el devocional, con uno de los avivamientos. No voy a decir el más favorito, pero está en el top 3. Y me encanta que haya caído hoy, Juanca. Excelente. Me alegra, pastor. Bueno. Porque igual con el texto en unos apartes me sentí muy identificado. Hoy vamos a hablar del avivamiento moravo. El día 20 del devocional nos enseña acerca del avivamiento moravo. Y obviamente vamos a tomar contexto de lo que vamos a leer, pero les aseguro que va a ser una mañana de bastante edificación. Bendito sea el Señor. Vamos a leer los saludos, ¿verdad? Alex Escobar dice que esa melodía está buena. Fénix dice muy buenos días para todos. Delis, ahí está el Delis, ¿verdad? Luzarina, Paula Morales, también está Marcela ahí. Bueno, ahí está también nuestro querido club de fan de Juanca. Juanca, Wow. ¿tienes club? Wow, Mira, wow. ahí dice, ahí está el club de fan de Juanca. No sé quién lo escribió, pero ahí está el club de fan de Juanca. Bueno. Juicio. Acondúctense. Ahí tenemos a Shirley, tenemos Carol Ruiz, Stephanie Giraluz, que el Señor les bendiga. Álvaro Gómez, que el Señor les bendiga. Un abrazo muy grande y muy especial. Clau Cotes, feliz aniversario Destino. Oye, sí, hay que celebrarlo y hay que felicitarnos entre todos porque todos somos Destino. Feliz aniversario, mis queridos. Vamos a empezar con el día 20, con la frase célebre que dice que el cordero que fue inmolado reciba la recompensa de su sufrimiento. Ese era el lema misionero moravo. Wow. Empecemos desde ahí. Ya eso está bravo. No, ya, eso está bravo. Isaías 62, versículo del 6 al 7 dice: Oh Jerusalén, yo he puesto centinelas en tus murallas, y ellos orarán continuamente de día y de noche. No descansen. Ustedes que dirigen sus oraciones al Señor, no le den descanso al Señor hasta que termine su obra, hasta que haga de Jerusalén el orgullo de toda la tierra. ¡Wow! El avivamiento moravo fue uno de los movimientos espirituales más profundos y sostenidos, escuche, de la historia protestante. Surgió en 1727 en la comunidad de Hernot, en Alemania, y produjo una de las olas misioneras más influyentes del cristianismo moderno. El movimiento tiene raíces en los seguidores de Juan Hus, ¿verdad? Fue un reformador bohemio anterior a Lutero.
De hecho, cuando lo estaban matando, supiste que él profetizó. Así es. En 100 años vendría alguien. Y miren, véanse la película. Yo vi una película, lloré hasta decir ya no más, pero creo que fue las raíces que Sí, tomó Martín Lutero y otros protestantes para lo que luego se conoció como el protestantismo. así es. Dice, sus discípulos formaron las Unitas Fratum, que es la unidad de los hermanos, que fue perseguida durante siglos. En el siglo XVIII, refugiados protestantes de Moravia huyeron de la persecución católica y encontraron asilo en las tierras del conde alemán Nikolaus Ludwig von Zinzendorf. Y Zinzendorf fue un noble luterano profundamente pietista, es decir, era un hombre que enfatizaba la transformación interior, la experiencia personal con Cristo y una vida cristiana visible y práctica por encima de la liturgia religiosa. Con gusto permitió que estos refugiados se establecieran en su propiedad, en Sajonia, fundando el pueblo de Herrhut, que significa el Señor vigila. Mira eso. Aunque todos eran creyentes, pronto surgieron divisiones doctrinales, conflictos culturales y tensiones interpersonales. La historia nos cuenta que Zinzendorf tuvo que intervenir entre ellos, promoviendo la necesidad de confesión mutua, de arrepentimiento, de renovación del pacto de amor comunitario. Y como consecuencia surgió lo inevitable. El 13 de agosto de 1727, durante un servicio de comunión, experimentaron lo que describieron como un bautismo del Espíritu Santo, gracias a lo cual en poco tiempo la comunidad entera fue transformada. Lo primero que sucedió fue que se restauró la unidad. Hubo profunda convicción de pecado, se intensificó la adoración y nació un celo misionero extraordinario. Entre los frutos más impresionantes del avivamiento moravo fue una cadena de oración, escuche esto, cadena de oración 24/7 que duró más de 100 años. Por favor, Ya. las de nosotros duran 3, 4 días, Juanca. Esta duró 100 años. Imagínate esto conmigo. 24 horas al día, 7 días a la semana, por generaciones completas. El enfoque moravo nunca fue polémico ni político. Sus énfasis fueron, número uno, cristianismo radical. Zinzendorf decía, no predicamos doctrina, predicamos a Cristo. Uy, Por lo tanto, enfatizaban poderosamente sobre la sangre de Jesús, la comunión íntima con el Cordero y una vida devocional profunda. Pero el segundo es espiritualidad afectiva, es decir, era un cristianismo de corazón, no solo intelectual. Y número 3, unidad sobre uniformidad. Significa que promovían unidad a pesar de las diferencias. Ser un cuerpo no significa estar de acuerdo en todo, sino permanecer unidos aunque nuestras opiniones discrepen. El avivamiento moravo nos enseña que la oración no es un fin en sí mismo, sino que es el combustible para la misión más importante de todas, alcanzar al mundo para Cristo. En otras palabras, si realmente queremos provocar un avivamiento duradero, debemos restaurar la oración perseverante e incorporar una visión misionera radical. ¿Tu oración tiene visión global? ¿Estás dispuesto a sacrificar comodidad por el reino? ¿Tu fe tiene un impacto más allá de tu entorno inmediato? Querido lector, la pasión misionera nace en un corazón avivado que anhela compartir el fuego del Espíritu Santo con otros. Con los moravos aprendí que el avivamiento que ora pero no envía se estanca, mientras el avivamiento que envía pero no ora se agota. Debemos ser capaces de tener los dos, oración y misión. Venga para acá. Esto es algo que voy a aplicar en la iglesia, lo estoy aplicando, lo he intentado de aplicar, el Señor sabe que sí, pero yo siento que en este nuevo tiempo viene un nuevo fluir, expansión. expansión en el nombre del Señor. Vamos a tener ambos, vamos a tener oración y vamos a tener misión. Oración del día de hoy, Padre amado, Padre amado, enciende en nosotros una pasión desbordante por las naciones. enciende en nosotros una pasión desbordante por las naciones. Por favor,
Por favor, Conviértenos en una iglesia que ora constantemente. conviértenos en una iglesia que ora constantemente. Rompe nuestra comodidad Rompe nuestra comodidad y que el Cordero reciba la recompensa de su sacrificio y que el Cordero reciba la recompensa de su a sacrificio través de nuestras vidas. a través de nuestra Te vida. lo pido Te lo pido en el nombre de en Jesús. el nombre de Yeshua. Amén Amén y y amén. amén. Mira el taller. El taller es Elige una nación y ora por ella 30 días. Ahí tenemos muchas. Tenemos a nuestra vecina Venezuela, que considero que tiene mucha oración. Colombia en este momento necesita mucha oración. Cuba, ¿verdad? Nicaragua. Yo oro para que el Señor use este varón que ustedes saben que está allá arriba, para que puedan ejercerse los principios de libertad democrática en todo el continente latinoamericano. Que el Señor permita que haya libertad de ideas, de pensamientos y por supuesto la más importante, la espiritual, la religiosa. Amén. Que el Evangelio de Cristo llegue a todo lugar, a todo rincón de este mundo, porque estaba dicho, el fin vendrá cuando el mensaje del reino sea predicado en todos lados. Y yo sé que ese día está ya muy pronto para llegar. Bueno, según nuestro tiempo hoy de lectura bíblica, vamos a estar en Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13, ¿verdad? Recuerden que siempre estudiamos la Biblia con el método bíblico de estudio Kadosh, que cada letra, ¿verdad? Es un acróstico donde cada letra representa algo. Vamos a estudiar Hechos capítulo 13 y por supuesto a través de su teléfono, ¿verdad? A través del chat de la Morada Radio pueden enviarnos sus impresiones y las respuestas, ¿verdad? La podemos compartir juntos aquí al aire. Hechos 13 dice, entre los profetas y maestros de la iglesia de Antioquía, de Siria, se encontraban Bernabé, Simeón, llamado el Negro, Lucio de Cirene, Manaén, compañero de infancia del rey Herodes Antipas, y Saulo. Cierto día, mientras estos hombres adoraban al Señor y ayunaban, mira el poder de orar y ayunar y adorar. Esto que estamos haciendo, esto es poderoso. Y el Espíritu Santo dijo, porque él siempre habla en ayuno, descienden a Bernabé y a Saulo para el trabajo especial al cual los he llamado. Así que después de pasar tiempo en ayuno y oración, les impusieron las manos y los enviaron. Entonces Bernabé y Saulo fueron enviados por el Espíritu Santo. Descendieron hasta el puerto de Seleucia y después navegaron hacia la isla de Chipre. Y allí, en la ciudad de Salamina, fueron a las sinagogas judías y predicaron la palabra de Dios. Juan Marcos fue con ellos como su asistente. Después viajaron de ciudad en ciudad por toda la isla hasta que finalmente llegaron a Pafos, donde conocieron a un hechicero judío, un falso profeta llamado Barjesús. El tal se había apegado al gobernador Sergio Paulo, quien era un hombre inteligente, y el gobernador invitó a Bernabé y a Saulo para que fueran a verlo porque quería oír la palabra de Dios. Pero Elimás, el hechicero, eso es lo que significa su nombre en griego, se entrometió y trataba de persuadir al gobernador para que no prestara atención a lo que Bernabé y Saulo decían. Trataba de impedir que el gobernador creyera. Eso es lo que hace la oposición demoníaca. Versículo 9. Saulo, también conocido como Pablo, fue lleno del Espíritu Santo, miró el hechicero a los ojos y luego le dijo, tú, hijo del diablo, lleno de toda clase de engaño y fraude y enemigo de todo lo bueno, ¿nunca dejarás de distorsionar los caminos verdaderos del Señor? Ahora mira, el Señor ha puesto su mano de castigo sobre ti y quedarás ciego, y no verás la luz del sol por un tiempo. Y al instante neblina y oscuridad cubrieron los ojos del hombre, y comenzó a andar a tientas mientras suplicaba que alguien lo tomara de la mano y lo guiara. Y cuando el gobernador vio lo que había sucedido, se convirtió, pues quedó asombrado acerca de la enseñanza del Señor. Aleluya. Y luego Pablo y sus compañeros salieron de Pafos en un barco rumbo a Panfilia y desembarcaron en la ciudad portuaria de Perge. Y allí Juan Marcos los dejó y regresó a Jerusalén.
Pero Pablo y Bernabé siguieron su viaje por tierra adentro hasta Antioquía de Pisidia. El día de descanso fueron a las reuniones de la sinagoga. Después de las lecturas acostumbradas de los libros de Moisés y de los profetas, los que estaban a cargo del servicio les mandaron el siguiente mensaje: hermanos, si tienen alguna palabra de aliento para el pueblo, pasen a decirla. Entonces Pablo se puso de pie, levantó la mano para hacer que se callaran y comenzó a hablar. Hombres de Israel, dijo, y ustedes gentiles, temerosos de Dios, escúchenme. El Dios de esta nación, Israel, eligió a nuestros antepasados e hizo que se multiplicaran y se hicieran fuertes durante el tiempo que pasaron en Egipto. Luego con brazo poderoso los sacó de la esclavitud. Tuvo que soportarlos durante los 40 años que anduvieron vagando por el desierto. Luego destruyó a 7 naciones en Canaán y le dio su tierra a Israel como herencia. Todo esto llevó cerca de 450 años. Y después de eso, Dios le dio jueces para que gobernaran hasta los días de los profetas Samuel. Y luego el pueblo suplicó por un rey, y Dios le dio a Saúl, hijo de Cis, un hombre de la tribu de Benjamín que reinó durante 40 años. Pero Dios quitó a Saúl y lo reemplazó con David, un hombre de quien dijo: he encontrado en David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi propio corazón. Él hará todo lo que yo quiero que haga. Y es precisamente uno de los descendientes del rey David, Jesús, el Salvador de Israel prometido por Dios. Antes de que él viniera, Juan el Bautista predicaba que todo el pueblo de Israel tenía que arrepentirse de sus pecados, convertirse a Dios y bautizarse. Y cuando estaba en los últimos días de su ministerio, Juan preguntó: ¿creen ustedes que yo soy el Mesías? No, no lo soy, pero él pronto viene, y yo ni siquiera soy digno de ser su esclavo, ni de desatarle las sandalias de sus pies. Hermanos, ustedes hijos de Abraham y también ustedes gentiles temerosos de Dios, este mensaje de salvación ha sido enviado a nosotros. La gente de Jerusalén y sus líderes no reconocieron a Jesús como la persona de quien hablaron los profetas. En cambio, lo condenaron y al hacerlo cumplieron las palabras de los profetas que se leen todos los días de descanso. No encontraron ninguna razón legal para ejecutarlo, pero de cualquier forma le pidieron a Pilato que lo matara. Y una vez que llevaron a cabo todo lo que las profecías decían acerca de él, lo bajaron de la cruz y lo pusieron en una tumba. Pero Dios lo levantó de los muertos y durante varios días se apareció a los que habían ido con él de Galilea a Jerusalén. Actualmente ellos son sus testigos al pueblo de Israel. Y ahora nosotros estamos aquí para traerles la buena noticia, la promesa dirigida a nuestros antepasados. Y ahora Dios nos las cumplió a nosotros, los descendientes, al resucitar a Jesús. Esto es lo que el segundo salmo dice sobre Jesús: tú eres mi hijo, hoy he llegado a ser tu padre. Pues Dios había prometido levantarlo de los muertos, no dejarlo que se pudriera en la tumba. Dijo: yo te daré las bendiciones sagradas que le prometí a David. Otro salmo lo explica con más detalle: no permitirás que tu santo se pudra en la tumba. Este salmo no hace referencia a David, pues después de haber hecho la voluntad de Dios en su propia generación, David murió, fue enterrado con sus antepasados y su cuerpo se descompuso. No, el salmo se refería a otra persona, a alguien a quien Dios resucitó y cuyo cuerpo no se descompuso. Hermanos, escuchen, estamos aquí para proclamar que por medio de este hombre Jesús, ustedes tienen el perdón de sus pecados. Todo el que cree en él es hecho justo a los ojos de Dios, y algo que la ley de Moisés nunca pudo hacer. Tengan cuidado, no dejen que las palabras de los profetas se apliquen a ustedes, pues ellos dijeron: miren, ustedes burlones, asómbrense y mueran, pues estoy haciendo algo en sus propios días, algo que no creerían aun si alguien les dijera. Y cuando Pablo y Bernabé salieron de la sinagoga ese día, la gente les suplicó que volvieran a hablar sobre todas estas cosas la semana siguiente. Y muchos judíos y devotos convertidos al judaísmo siguieron a Pablo y a Bernabé, y ambos hombres los exhortaban a que continuaran confiando en la palabra, en la gracia de Dios. Y a la semana siguiente casi toda la ciudad fue a oírlos. Imagínate eso. Fue a oírlos predicar la palabra del Señor. Y cuando algunos judíos vieron las multitudes, tuvieron ¿qué? Envidia. Así que calumniaban a Pablo y debatía contra todo lo que él decía.
Y entonces Pablo y Bernabé hablaron con valentía y declararon: era necesario que primero le predicáramos la palabra de Dios a ustedes los judíos, pero ya que ustedes la han rechazado y se consideran indignos de la vida eterna, se las ofreceremos a los gentiles. Pues el Señor nos dio este mandato cuando dijo: yo te he hecho luz para los gentiles, a fin de llevar salvación a los rincones más lejanos de la tierra. Y cuando los gentiles oyeron esto, se alegraron y le dieron gracias al Señor por su mensaje. Y todos los que fueron elegidos para la vida eterna se convirtieron en creyentes. Así que el mensaje del Señor se extendió por toda esa región. Luego los judíos provocaron a las mujeres religiosas influyentes y a los líderes de la ciudad e incitaron a una turba contra Pablo y Bernabé y los echaron de la ciudad. Así que ellos se sacudieron el polvo de sus pies en señal de rechazo y se dirigieron a la ciudad de Iconio, y los creyentes se llenaron de alegría y del Espíritu Santo. Amén. La forma que Pablo tenía para compartir la palabra, eso venía del Espíritu. No, incluso ahí de hecho arranca, y Pablo lleno del Espíritu. Mira eso. Nadie predica así si no Nadie. está lleno del Espíritu Santo. Y el mismo Pablo con todo su conocimiento. Te hizo un resumen bien interesante para que todos los judíos entendieran: yo sé de esto, yo estudié de esto, pero luego te lleva a Cristo y a la necesidad de arrepentimiento. Impresionante. Que es el gran problema del judío, no aceptar a Yeshua como el Mesías. Así es, así es. Bueno, mis queridos, nos vamos con la Q, ¿verdad? Y la Q nos pregunta: ¿qué revela el texto sobre Dios? ¿Qué atributos de Dios se revela en este pasaje? 1, verso 2. Dios es un Dios de tiempos precisos. Amén. Aquí vemos un tiempo. El problema es que, pastor, estamos acostumbrados a ver el tiempo en hora, minutos y segundo, Ajá. milésima de segundo. Así es. Bien, pero no es así. Dios no creó eso. Eso es una creación de hombre. Dios creó los cielos y las estrellas, el sol, la luna, para gobernar. guiarnos en los tiempos, poder identificar tiempo de otoño, verano y todo esto. Bien, pero no está mal, es cuestión de orden también. Pero aquí hay un tiempo preciso, Ajá. que era el tiempo de oración y ayuno. Así es. La congregación estaba en tiempo de oración y ayuno. En ese tiempo, el Espíritu Santo revela: apártame a Bernabé y a Saulo para mi misión. Tremendo. Entonces, Dios es un Dios de tiempos precisos. Por eso no debemos ver este tiempo de ayuno, que supuestamente termina hoy o el domingo. Aquí hay un debate, pero... Oigan, háganle caso al PDF. El PDF es el que manda, ¿oyeron? Me están Ok. preguntando, ¿es el PDF dice domingo, es domingo. Pero es un tiempo profético en la cual el Rúa está hablándole a la congregación, está hablándole a la iglesia, pastor. Ajá. Entonces, en ese tiempo preciso, el Espíritu Santo se revela. Cuando la congregación estaba en oración y ayuno, Él revela la estrategia de expansión de su reino. Y Ajá. aquí, justamente, de hecho, el comentarista habla de que esta es la bisagra. Bien, Tremendo. porque es ahí donde empieza realmente la estrategia de expansión del reino de los cielos en los tiempos de Pablo y Bernabé y de los apóstoles, en fin. Este capítulo del Hechos, capítulo 13 que estamos estudiando, el show se lo roba el Espíritu Santo de una manera impresionante. Aparece mencionado muchas veces a través del texto. Vemos al Espíritu Santo que habla, ¿verdad? Vemos al Espíritu Santo que envía. Vemos al Espíritu Santo que le da poder a Pablo para enfrentar al brujo este que estaba allí. ¿Se acuerdan de Elimas? Sí. Dice el versículo 8, Pablo fue lleno del Espíritu Santo y miró el hechicero a los ojos. Estamos hablando del Espíritu Santo como el instrumento, ¿verdad? Por excelencia para irrumpir en el mundo de las tinieblas. Nosotros no tenemos autoridad ni poder sobre el diablo, ni sobre los demonios, ni sobre la brujería, pero el Espíritu Santo sí. Jesús dijo: si yo por el dedo de Dios echo fuera los demonios. Y Lucas dice: si yo por el Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo es el poder de Dios en acción, ¿verdad? Y cuando Él nos llena, no hay brujería que nos soporte, no hay diablo que nos soporte, no hay poder de las tinieblas que nos soporte.
Luego el Espíritu Santo es quien guía a Pablo hacia Antioquía de Pisidia. Es el Espíritu Santo que llena a Pablo para poder predicar la palabrota que se soltó ahí, Así es. ¿verdad? El Espíritu Santo es necesario para la iglesia. Nadie que no tenga una relación con el Espíritu Santo puede cumplir el llamado de Dios. Me encanta Amén. que esta traducción diga en el versículo 2, el Espíritu Santo dijo, designen a Bernabé y a Saulo para el trabajo especial al cual los he llamado. Tú no vas a ser usado de forma especial si el Espíritu Santo no te aparta. Amén. El Espíritu Santo es Dios, ojo, Él es Dios y Él te aparta para un servicio especial. Por eso, el que no tenga una relación personal con el Espíritu Santo no puede ser apartado, kadosh, para algo especial de parte del Señor. Amén. Mira lo que dice Delis, que Dios nos nutre, nos llena, nos capacita antes de enviarnos. Eso es lo que ella dice que Dios se les revela. Jonathan dice, Dios es soberano en su misión y fiel en cumplir su plan de salvación. Nada detiene lo que Dios ha determinado hacer. Stephanie dice, Dios es cercano y específico. Él no observa tu vida, Él interviene y dirige. Mai le dice, veo a un Dios que nos llama con lazos de amor, pero que cuando tenemos un corazón terco y endurecido nos pone freno, como a los mulos, para hacernos entender. Además, a un Dios que quita y pone reyes. Ok, mis queridos hermanos, vámonos con la A. ¿A qué me está llamando Dios? ¿Qué cambio de mentalidad, dirección o estilo de vida me lleva a este texto? Pastor, todo lo que usted acaba de hacer, ¿Sí? de decir, el verso 2, me llama a entender que no depende de mí, ni es por mí, ni mis capacidades, ni mis fuerzas, ni mi conocimiento, Amén. sino por el Ruach HaKodesh, por el respaldo del Santo Espíritu de Dios, Amén. quien nos podemos hacer todo, Tremendo, todo. tremendo. No solo la expansión del reino de los cielos, lo necesitamos en nuestra empresa. Hacer los ajustes, las correcciones, las estrategias. Necesitamos al Ruach HaKodesh en todo. Tremendo, tremendo. A mí el Señor me llama, ¿verdad?, a predicar audazmente, lleno del Espíritu Santo. Eso de montarse en la plataforma sin la unción del Espíritu Mm. Santo es pasar pena, ¿verdad? Hay que orar bastante. Me llama al ayuno y a la oración. Quiero comentarte una anécdota. Cuando yo llegué a Valledupar y descubrí que la iglesia no ayunaba como congregación, me asusté. Y yo recuerdo haberle dicho a mi pastor, pastor, ¿ustedes por qué no ayunamos aquí como congregación? No, sí, tenemos ayuno los miércoles. Sí, pero me refiero como congregación a empujar la iglesia a que ayune y ore. Y él me decía, yo tengo un par de años que yo no ayuno. Y yo le preguntaba, pastor, ¿y por qué? Y él me dijo estas palabras que me hicieron acordar de mi mamá. Me dijo, tú sabes lo que yo ayuno en esta vida. Yo me eché a reír. Entonces, mi mamá llegó un tiempo que la invito a los tiempos de oración aquí temprano, 4 o 5 de la mañana, y me dice, mijo, tú sabes lo que yo me levanto a la madrugada en esta vida. Entonces ya yo entendí. Cuando yo llegue al punto que no quiera ayunar y no quiera orar, ya yo sé que estoy en el punto en el que ya debo echarme a un lado y dejar que los jóvenes, mis hijas, mis hijos, los que sea que Dios levante, sirvan y ministren, porque el ayuno es importante. La oración de madrugada es importante. No podemos ser una iglesia que le huye al ayuno. Y cuando esto empezó, yo le preguntaba a la gente, mi querido Andrés, ¿sabes? Le pregunté, Andrés, tú, no, nosotros nunca hemos ayunado. Y la mayoría de la iglesia es así. Yo les pregunté el primer año cuando empezamos el ayuno y ustedes, no, nosotros nunca hemos ayunado. Y terrible. ¿Por qué? Porque bíblicamente hablando, qué bueno que esto está en el Nuevo Testamento, ¿no? Orar y ayunar y tener tiempos para ello, obvio, no te la pasas todo el año ayunando, pero tener un tiempo específico para ayunar y orar cambia la atmósfera espiritual. Ahora, yo no sé si ustedes se han dado cuenta que siempre en los ayunos pasa algo. Y voy a hacer una pregunta aquí casual. Miren la pregunta que voy a hacer. Esos son los tiempos ¿Cuántos, precisos. cuántos en el ayuno, ojo aquí, cuántos en el ayuno, este pasado o el antepasado, han recibido milagros, respuestas, dirección de Dios? Mira, ahí levantó la mano Andrés, ¿verdad? Este ayuno, el pasado, el que sea, ha recibido milagros o respuestas de no. Dios. Ah, bueno. Bueno, ahí dice Madre Maile yo, dice Sonia Castro, respuesta. Fénix dice yo, Shirley dice yo, Darly Mosquera dice yo, Stephanie dice amén, ¿verdad?
todo el que haya recibido en un tiempo ayuno respuesta de Dios, guía de Dios o milagros, que levante la mano y me lo haga saber. Diomer, Lorena Camaño dice yo, Adriana Baute dice yo, recibí milagro, dirección, yo, financiera, emocional, familiar. Yo me he acostumbrado a que el tiempo de ayuno para mí, que es difícil porque nuestros ayunos son largos, pero también son tiempos para ver la gloria del Señor. Y los que han hecho este ayuno, comparándolos con los pasados, siento que hemos entrado en un nuevo mover. Amén. Indiscutiblemente. No, Siento que indiscutiblemente. el avivamiento se encendió, el fuego del Espíritu Santo se encendió y eso es poderoso. La gente nos pregunta que cómo nuestra iglesia con tan poco tiempo, el Señor la ha bendecido y la ha hecho crecer tanto. Te voy a decir cómo, el Espíritu Santo. Yo siento que el ayuno y la oración que hacemos nosotros en el tiempo que lo hacemos en el año, eso nos pega una acelerada ministerial de 10 años, de Así 5 es. años. Eso es un avance poderoso. Es que Lo- si algo característico he podido Sí, ver en este ministerio, ajá, igual como se está haciendo un estudio en los avivamientos, yo he hecho estudios de congregaciones ajá, y hay una diferencia, pero notable y tangible, porque no es algo solamente espiritual, es que se ve en el crecimiento, es ese acelere de los tiempos. Yo lo he vivido. sí, sí, Yo lo he vivido, o sea, sí, 10, 12 años sin congregarme, ¿bien? ujú, Yo he podido ver, experimentar la diferencia de ese crecimiento acelerado en todas las áreas de mi vida en tremendo, estos 3 años que ujú, yo llevo en el ministerio. tremendo, tremendo. Y te digo que así es, porque es la razón espiritual por la que lo hago. Por eso yo le digo a mis amigos pastores, si tú puedes meter a tu iglesia en ayuno 40 días, o si no nunca lo has hecho, empieza con 21 días y luego ahí vas creciendo y llevas a la iglesia a ayunar y a orar, te aseguro que el Espíritu Santo va a hablar y el Espíritu Santo va a llenar. Hace poquito tuve una reunión con una amiga y me la baja, mira, aquí está, me dice que ella recibió milagro, aquí lo está poniendo. No podía tener hijos. Había aprendido a tener el primero con de todo tipo de cosas y en el ayuno ni siquiera supo cuándo quedó embarazada. El Imagínate. Señor obra milagros de manera sobrenatural. ¿A qué me está llamando Dios? Ya creo que es un llamado para todos, a que cuando sea un tiempo de ayuno y oración, ayunemos con todo el corazón, con la convicción de que es el mejor tiempo, en definitiva, de nuestro año y que a partir de allí lo que el Señor va a hacer es impresionante. Amén, amén. Y recuerde, ayuno, oración, palabra. Esa combinación. La nuestra, siempre ha sido la Así nuestra, es, así ¿verdad? es. Donde la D, vamos con la D. ¿Dónde hay distorsión en mi vida? La D, ¿dónde hay distorsión en mi vida? ¿Qué estoy normalizando que Dios no aprueba? ¿Dónde no estoy alineado con estos principios? Pastor, yo me basé en esa prédica tan hermosa que Pablo narró Ok, frente a todos, sí, a dos poblaciones, tanto a judíos que conocían la Torá, bien, pero los gentiles que conocían, digamos, la obra de Yeshua, bien, ajá, aquí en la tierra. Pero él no diferenció ni escogió lo uno, él agarró, como usted dijo, desde el principio. Entonces hay una distorsión si tratamos de predicar un evangelio desconectando las raíces de Hebrea. Pablo ganó audiencia porque les habló desde su propia historia, así sus es. propios patriarcas. Los agarró desde un comienzo y unió ese eslabón que no entendían, que no conocían, que era unir que el Antiguo Testamento era la sombra de lo que había de venir y que reflejaba la venida del Mesías, que era Yeshua HaMashiach. Él narró, predicó toda la enseñanza completa de principio a fin y así de esa manera ganó las almas. Porque, pastor, hay un gran error en la Ajá, historia. Creemos que los padres de la iglesia son estos que vinieron a aparecer años o siglos después que los mismos apóstoles. Y no, no es así. Los patriarcas, nuestros padres de la iglesia es Abraham, Isaac y Jacob. Y los apóstoles que Yeshua levantó
como sus discípulos para que nos dieran a conocer el verdadero entendimiento de las Escrituras. Lo que pasa es que, bueno, este tema es para otro día, pero Jesús lo dijo claro, la salvación viene de los judíos. Se lo dijo a una mujer samaritana en un pozo, ¿verdad? Entonces entender eso es comprender que la palabra de Dios es una y es imposible llegar a comprender la figura de Jesús sin estudiar sus profecías, sin estudiar todo lo que él cumplió. ¿Y qué cumplió? Lo que en ese momento se conocían como las Escrituras. Para nosotros hoy las Escrituras es Nuevo, Antiguo Testamento, pero en ese momento las Escrituras eran el Antiguo Testamento porque no deja de ser palabra de Dios para nosotros. Mi distorsión es la advertencia que le hizo el apóstol Pablo a sus oyentes cuando dijo en el 40 y 41, tengan cuidado y no dejen que las palabras de los profetas se apliquen a ustedes. O sea que hay palabras en la Biblia que fueron lanzadas para un pueblo, pero tú te puedes meter en ese pueblo. Así Tú te es. puedes aplicar esas maldiciones. Si el Señor está diciendo, miren la palabra, miren ustedes burlones, asómbrense y mueran, pues Wow. estoy haciendo algo en sus propios días, algo que no creerían, aun si alguien les dijera. Uno podría leer eso y decir, eso no es para mí, pero uno por sus acciones, por la terquedad de su corazón, puede llegar a profecías que apliquen para nosotros, profecías de maldición Así que es. apliquen a nosotros. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. Si pueden compartir su distorsión con nosotros, está bien, dice Stephanie, voces que intentan desviarme del propósito de Dios. La distorsión puede venir en forma de duda, miedo o personas que quieren apagar lo que Dios está haciendo en mí. Otra distorsión que yo vi fue el trabajo de la brujería, ¿verdad? Este es el trabajo de la brujería. Dice que el brujo estaba intentando, como pudo, intentaba, dice, captar la atención para que el mensaje no fuera llegado. Por eso tenemos que, al hacer guerra espiritual, enfrentarnos a estos brujos que miren que tenía el nombre, miren el nombre que se había puesto el desgraciado ese, Bar Jesús. Ujú. De alguna forma sabía Claro. de Jesús como Salvador, Mesías ungido, y ahora se había puesto este nombre, ¿verdad? Brujo, un hechicero, que eso es lo que su nombre significa, Elimás, en el griego. Entonces, fue el Espíritu Santo quien destrozó esa brujería. Entonces, bajo la unción del Espíritu, tenemos que tener mucho cuidado con el ocultismo, con la brujería y la hechicería que siempre está entorpeciendo que tu familia no se convierta, que tus amigos, hay potestades y principados espirituales. Por eso el ayuno y la oración es tan importante. Cuando uno hace guerra espiritual, estas cosas se rompen. Amén. Y este versículo nos demuestra que siempre el poder del Espíritu Santo vence la brujería, vence la hechicería, vence la oposición por encima de lo que sea, Así en es. el nombre del Señor. Vámonos con Aleluya. la O. ¿Qué debo obedecer de forma concreta? ¿Qué cosas debo dejar o establecer en mi vida? Sigo en el versículo 2, pastor. Sí, Miren, escuchar, ¿qué debo? Escuchar la voz del Espíritu Santo así es. cuando me habla y me Amén. dice, aparta tiempo para mí. Tremendo. Yo me imagino, pastor, ¿se imagina usted que, por ejemplo, el Espíritu Santo está diciendo, apártame a Bernabé y a Saulo? Y no, hombre, ¿por qué ellos? ¿Por qué no mejora el otro? Que de pronto tienen más diploma o tienen carros para ir o tienen otras fortalezas. Pero el Espíritu es claro. Aparta a Bernabé y Saulo. Y Dios nos habla, pastor. Amén. Dios nos habla y debemos ser sensibles cuando Él nos dice, aparta tiempo para mí. Porque es ahí donde Él muestra la estrategia, muestra su voluntad y habla nuestro corazón y es donde produce la verdadera transformación en nuestra vida. Amén. Yo saqué lo que el Señor me ministró fue el 13. Dice, cuando Pablo y sus compañeros salieron de Pafos en barco rumbo a Panfilia, desembarcaron en la ciudad portuaria de Perge. Y escucha, y allí Juan Marcos los dejó y regresó a Jerusalén. Lo que el Espíritu Santo me decía es, nunca abandones tu asignación. Nunca abandones tu llamado. Nunca abandones lo que yo tengo para ti. Si ustedes siguen leyendo la historia, se van a dar cuenta que hubo una gran discusión y pelea entre dos Así grandes amigos, Así ¿verdad?
Uno un día fue un discípulo del otro, Pablo de Ajá. Bernabé, pero hubo una gran ruptura entre ellos, que, tanto así que para caminar en amor prefirieron separarse y desviarse. ¿Por qué? Porque en el próximo viaje misionero, la Ujú. Biblia dice que am, Apártame. Bernabé dijo, vámonos de nuevo con Juan Marcos. Y Pablo era de esos, tú sabes, bien colérico. Pablo era de esos bien radical, tipo Juanca, ¿verdad? Y Pablo le dijo a Bernabé, no, No. manito, este hombre no Mm. va. Si no eh, estuvo en la verde. No, ahora en las maduras menos. Ese hombre, ¿cómo así que se va a ganar eso? No, pero mira, él se rindió la primera, pero en esta sí va. Bernabé tenía un corazón mucho más misericordioso, pero Pablo se cerró. Y eso Sí, trajo una gran distorsión, hay un gran entre problema entre ellos ellos dos. mismos. Sí. Pero les quiero decir algo importante. Si Dios te llamó para algo, no te salga de allí. Amén. Si Dios te puso en esta iglesia y te plantó, esta es tu casa. Así Si es. Dios te dio el ministerio que te dio, si Dios te dio el llamado que te dio, no seas como Juan Marcos, quien retrocede. Y Amén. saben que ese Juan Marcos fue tremendamente usado por Dios porque aun cuando retrocedió, la gracia y el perdón de Dios vino sobre él. Tanto así que la relación con él y Pablo se restaura de una forma Sí, tan bonita. Él así le es. dice a Timoteo, envíame a Juan Envíame. Marcos, dile que me traiga los libros. Juan Marcos fue muy usado por el Señor y una pieza muy clave en el avivamiento de la iglesia primitiva, de la Así es. extensión de la predicación, porque sí, pueden haber veces que renuncies, pero si te vuelves a levantar, Dios te va a seguir usando en el nombre del Señor. Amén, amén, amén. Qué historia tan hermosa, es verdad. Pablo, Tremendo. cuando lo llama ya Pablo estaba viejo Sí, en sus últimas días así, pero él no paraba de estudiar y cómo lo llama con esa ternura. Ojalá puedan leer las escrituras porque es que lo llama con una sí, ternura así de es. perdón, de reconciliación y es lo que debe haber en nuestras iglesias. Amén. Nadie debe sacar nadie de una iglesia. De la iglesia debe salir el pecado, debe salir la Amén. confusión, Amén. debe salir cualquier Aun cuando a uno manifestación. le dé rabia muchas cosas, Ay, tenemos que caminar en amor. amén. Vamos con la S, mis amados. ¿Qué debo esperar? ¿Qué debo separar para Dios? ¿Qué relaciones, hábitos o espacios necesitan ser consagrados? Amén. Pastor, en el verso desde el 4 al 12, ahí narra Ajá, la defensa que hace Pablo, bien, y cómo sí, se enfrenta a este brujo. sí, Es verdad, nosotros en oración, en intimidad, tenemos que reprender todos estos poderes espirituales, pero aquí vemos un Pablo que no se fue a esconder o no se fue o esperó al día siguiente su tiempo de oración, sino que ahí mismo, con un denuedo, defendió su creencia, defendió su fe y lleno del espíritu de Adonai, bien, reprende a este brujo y lo castiga con el mismo castigo. Lo tremendo. reprende con la misma reprensión, de la misma manera que Dios lo reprendió, que Yeshua Quitándole lo la reprendió, vista. quitándole la vista. Tremendo, tremendo ¿Bien? eso. ¿Por qué? Porque Pablo entendía que solo en ciertas circunstancias nosotros podemos entender y recibir la revelación de Dios. Y, Entonces, ¿quién me dice a mí que nosotros debemos defender nuestra fe con ese denuedo, llenos del Espíritu y Santo con autoridad. y con autoridad en el nombre de Yeshua en cualquier área de nuestra cotidianidad? Es decir, Amén. ahí en tu oficina donde estás, ¿bien? Tú puedes pararte con la autoridad que el Señor te da, Amén, así ¿bien? es. En la calle, ante una situación, ante tus hijos. ¿Por qué los hijos van a hacer lo que la gana le da en su casa? Así es. Bien, pero llenos del Espíritu Santo. Entonces, creo que debo separar la luz de la tiniebla de la manera que lo hizo Pablo, con la autoridad y el poder y la llenura del Espíritu Santo. Tremendo, 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 ¿verdad? Yo puse en esa parte de la S, obedecer la voz del Espíritu Santo y entregarme por completo a Él. Yo debo separar mi vida. Yo Amén. tenía 16, yo me gradué de bachillerato a los 15 años y me presenté en 4 universidades, todas públicas porque que no tenía los recursos para estudiar y pasé en las 4, imagínense. Wow. Cuando a mí me llegan la respuesta, eh,
recuerdo que había un tiempo de retiro, fui al retiro, ya estaba por cumplir los 16 años y el Señor me dice delante de todo el mundo, renuncia a tus sueños, porque tú no le vas a servir al hombre, me vas a servir a mí. Wow. Imagínense eso, para ese tiempo me había ganado media beca para estudiar medicina en Cuba y tuve que renunciar a todo ello. Y luego yo pensaba, ¿por qué esto me pasa a mí? Y me recordé todas las veces que canté en el púlpito, porque antes de ser pastor fui ministro de alabanza. Todas las veces que oré y le dije al Señor, Señor, lo que tú quieras yo hago. Señor, yo me rindo delante de ti. Ahí tienes. Porque hay gente que dice que Dios Señor, úsame como tú quieras. Señor, no sé qué. Y viene Dios y le dice, bueno, deja esto y empieza a servirme. Y les da miedo. Así. Y desiste. Entonces, si de verdad le vas a servir a Dios, tienes que separar tu vida. Porque aunque hay sueños que mueren, otros nacen para la gloria del Señor. Y como leíamos en estos días, Dios da propósito. Amén, amén. Vamos con la H para terminar. ¿Qué crees que te está llamando el Señor a accionar hoy mismo? Tengo que leerlo. Disponer todo mi ser, Ajá. corazón, alma, mente, fuerzas, para entrar en este tiempo que se abre hoy delante de todos nosotros y subir al nuevo nivel que Adonai nos hace hoy, a expandir su reino con todo lo que tengo, con todo lo que soy. Aleluya. Eso es lo que... Amén. Que el Señor guarde y bendiga a cada persona que nos escuchó hoy en este tiempo devocional. Estamos celebrando aniversario. Que el Espíritu Santo te use y te llene. Hoy nos vamos a ver en grande a todos los esperamos en la fundación de la Universidad Andina, ¿verdad? Salón Macondo. Vamos a tener una celebración tremenda, invitados especiales. Eso va a estar súper bueno. La invitación es aquí en Valledupar. Se vienen 60 personas de las iglesias. ¡Wow! Eso va a ser Excelente. impresionante. Lléguense temprano. Lléguense temprano porque eso solamente resiste 500 personas. La iglesia somos casi 1000, así que vamos a hacer todo lo posible para llegar temprano. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde muchas bendiciones y los dejo con el petardo del día. Shalom, shalom. La morada, el lugar donde Dios habita. La morada, tu corazón vuelve a casa y se ilumina.